sociedad está compuesta por distintos sectores que convergen en múltiples ocasiones por el bien común. Estos sectores, por ser parte de la nación, se ven afectados por las decisiones que toman los gobernantes, y la mayoría de las ocasiones estos sectores participan de manera activa en la toma de decisiones. Algunos sectores protagónicos en el fortalecimiento de la dictadura de Trujillo fueron la Iglesia Católica, la prensa y los intelectuales. Veamos brevemente una reseña de estos sectores. La Iglesia Católica. Cuando Trujillo ascendió al poder, el arzobispo Noel era la mayor autoridad de la Iglesia Católica. Noel se llevaba bien con él, pero debido a su avanzada edad, fue sustituido por el Vaticano, quien nombró para ese cargo al padre Rafael Castellanos, hombre de sólidos principios y no sometido al dictador. Trujillo no vio con agrado la designación del padre Castellanos al frente de la iglesia y aprovechó la primera ocasión que se le presentó para enfrentarlo. Así, durante la celebración de una misa, el padre incluyó una bendición para todas las autoridades del gobierno, pero no hizo una mención especial de Trujillo. Ante esa omisión, el tirano le quitó el apoyo económico o subsidio a la iglesia. Le pidió al Vaticano que sustituyera a Castellanos y nombró a Noel arzobispo vitalicio y consejero del gobierno en asuntos de culto, con una pensión mensual. En 1936, durante el segundo mandato de Trujillo, el Vaticano nombró arzobispo a Ricardo Pittini, quien se convirtió en un fiel colaborador del dictador. Desde entonces, la iglesia se puso a sus órdenes. Era común ver a Pittini con Trujillo en eventos públicos, oficiando misas o tomándose fotos con él. Durante su gestión en el arzobispado, las misas por la salud de Trujillo se extendieron a casi todas las iglesias y llegaron a más de 400 por año, o sea, más de una por día. Investiga si el papel que jugó la iglesia durante la dictadura de Trujillo fue fundamental para su consolidación. El respaldo de la iglesia a Trujillo constituyó un arma para someter al pueblo a la dictadura, principalmente a la población más católica y de menor nivel educativo, que era la mayoría. Como instrumento de control ideológico, la iglesia era más importante que la prensa, que para esos años casi se limitaba a la radio, ya que la mayoría de la gente no leía periódicos, y la televisión llegó al país en el año 1952. Si el pueblo veía a los sacerdotes haciendo misa para la salud del jefe, tenían necesariamente que sentir alguna atracción por este. Las personas con niveles culturales más bajos, que eran la mayoría de la población, podían llegar a creer incluso que Trujillo estaba protegido por fuerzas superiores contra las que no se podía luchar. La prensa. En enero de 1942, el periódico Listín Diario desapareció por falta de recursos. Para completar el dominio de la prensa, entonces, Trujillo creó en febrero del mismo año el diario La Nación. Obligó a los empleados públicos a suscribirse a él y presionó a los anunciantes para que utilizaran las columnas de dicho periódico. Para ampliar el dominio de la prensa, Petán inauguró en Bonao una estación de radio llamada La Voz del Yuna, que luego trasladó a Santo Domingo con el nombre de La Voz Dominicana. Esa radio constituyó un instrumento de la propaganda de la dictadura. Los intelectuales. No hay duda de que la intelectualidad formó parte importante del régimen de Trujillo, ya que muchas de las ideas y discursos que se atribuyen a Trujillo no son de su autoría. Pero no todos los intelectuales estuvieron al servicio del régimen. En el siguiente listado de intelectuales de la época hay algunos que apoyaron el régimen, mientras que otros se opusieron. Investiga sobre los siguientes intelectuales y marca con un cotejo los que apoyaron el régimen y con una X los que se opusieron. Pedro Enríquez Ureña, Max Enríquez Ureña, Arturo Logroño, Francisco Prats Ramírez, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Rafael Estrella Ureña, Manuel Arturo Peña Bache, Juan Isidro Jiménez Grullón, Tomás Hernández Franco,
Rafael Feliberto Bonelli, Emilio Rodríguez de Morici, Joaquín Balaguer, Pedro René Contín Aybar, Juan Bosch. Bien, posiblemente te interese conocer otros intelectuales de la época. Por eso te dejo otros nombres para que hagas el mismo ejercicio. Vicente Tolentino Rojas, Ramón Emilio Reyes, Julio Ortega Freire, Rafael Vidal Torres, Virgilio Díaz Ordóñez, Pedro Vergés Vidal, Pedro Troncoso Sánchez, Luis Julián Pérez. El gobierno de Estados Unidos se había involucrado en la guerra mundial y comenzó a producir más armas y a demandar más alimentos y materias primas, lo que favoreció las exportaciones dominicanas. Entre 1941 a 1947, el gobierno norteamericano eliminó las cuotas de importación de azúcar que les ponía a los países y redujo el impuesto, pues necesitaba comprar mucho azúcar para alimentar al ejército. Aunque casi todo el azúcar dominicano se vendía en Inglaterra, la mayor apertura del mercado norteamericano hizo que aumentaran las exportaciones a ese país. Entre 1941 y 1945, las exportaciones totales del país pasaron de 17 millones a 48 millones de dólares y los ingresos del gobierno se triplicaron. Trujillo se apropió de una gran parte de los nuevos ingresos y utilizó otra parte para hacer más carreteras y canales de riego, además de aumentar la producción agrícola. La mayor entrada de dólares permitió que aumentara la importación de maquinarias y se ampliara la capacidad productiva de las unidades artesanales y de otras industrias. Aprendamos el vocabulario de esta clase. En región oriental,
weekend. Dos amigos hablan de sus actividades para divertirse en el fin de semana. Que fais-tu ce week-end? Je vais passer le samedi à l'île Saône. Et toi? Je me sens aventurière. Tu sais, je pense faire le parachutisme. J'aime bien la tranquillité, les sables blancs de la plage et la bonne cuisine du village. Je sais, ce sont des expériences magnifiques. Écoutez et répétez les expressions suivantes. Écoutez et répétez les expressions suivantes. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressante. C'est intéressante. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvaise. C'est mauvaise. C'est attirant. C'est attirant. C'est attirante. C'est attirante. C'est captivant. C'est captivant. C'est captivante. C'est captivante. C'est chouette. C'est chouette. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.